Muy buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a la clase de este día viernes, último día de esta semana, así que vamos a echarle ganas a estas actividades de estudios sociales. Ok, primero es importante recordar que a pesar de todo esto que está sucediendo de la pandemia, nosotros tenemos la oportunidad de estudiar desde casa como si estuviéramos en la escuela. Así que recuerden que deben realizar las actividades porque son muy importantes. También el día de hoy nosotros vamos a comenzar a estudiar y vamos a continuar estudiando la unidad 2, Ecuador en los últimos tiempos, y vamos a ver acerca de Ecuador a inicios del siglo XXI. Así que les invito a que cojan sus herramientas tecnológicas y también presten mucha atención a la clase de hoy porque estaremos hablando acerca de Ecuador a inicios del siglo XXI. Primero es importante, antes de empezar, saber acerca de la crisis en Ecuador y América Latina y qué es lo que sucedió ante todo esto, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Quizá ya estaba por concluirse el siglo XXI y en 1980 no habían exportaciones ni de cacao, ni de banano, ni del petróleo en Ecuador. Todo esto ya no existía en el Ecuador. Entonces ya no habían ingresos monetarios y los recursos eran mucho más caros en nuestro país. Y en resumen, he conseguido sacar 4 cosas que sucedieron dentro del país, ¿ok? Primer cosa. Nuestro gobierno de Ecuador, ante toda esta situación difícil que estaban pasando, comenzaron a vender propiedades públicas, como por ejemplo el agua potable, la gasolina, los subsidios de la electricidad, y todo eso comenzaron a vender a empresas privadas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esto? Las empresas privadas, como eran privadas y tenían que pagar algunos impuestos que el gobierno no pagaba, los recursos se volvieron muy caros y no todas las personas podían tener acceso. Como número 2 también tenemos que había un libre flujo de capital. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno comenzó a darle menos interés a los controles bancarios o de compras. Entonces las compras internacionales se hicieron muy caras al alzarse los impuestos y todo era muy caro conseguirlo. Al comprar un auto, al comprar una bici, todo esto era mucho más caro que ahora. El gobierno también, como tercera opción, cogió y eliminó los subsidios básicos, es decir, el agua, la electricidad y todos los recursos básicos, el alcantarillado y todo esto. Comenzaron a eliminar los subsidios, es decir, las inversiones en esto, y los recursos se volvieron muy caros y mucha gente no tenía tampoco cómo acceder a estos recursos básicos. Y como cuarto punto o cuarta cosa era que no había apoyo a los productos del país. En vez de estos productos ser mucho más baratos para poder consumirlos, comenzaron las empresas a quebrar y los productos comenzaron a ponerse mucho más caros, y esto generó también por parte de las empresas desempleo a familias que poco a poco fueron fortaleciendo la comunidad pobre del país. ¿Qué sucedió luego de todo esto? Como emergencia ante la situación, las personas vieron una oportunidad en la migración, en salir de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque poco a poco no habían recursos, cada cosa se estaba poniendo más difícil, mantener una casa era mucho más complicado y todo esto comenzó a quebrar la economía del país y se veía el deterioro social también. Entonces los ecuatorianos vieron la migración como la única solución o como una solución más rápida ante todo esto y comenzaron a viajar a diferentes puntos del planeta. Y por esa razón es que tenemos familiares extranjeros que han vivido ya mucho tiempo afuera. Ahora, es importante, bueno, no todos, ¿no? La mayoría. Es importante recordar lo siguiente. En el primer video hablamos acerca de la parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. ¿Sí? Es importante saber que
significaba que la casa sobre la roca era todas las cosas que yo iba a hacer, ponerlas en Jesús. Hacer que Jesús sea aquel que sepa lo que yo iba a hacer y que no, para que Él me pueda guiar y no sucedan fracasos como los que sucedieron antes en el país. Hay que tener como referente esto. Muy bien, chicos, esa fue la clase del día de hoy. Muchas gracias por prestar atención a esta clase. Espero que les haya gustado, que es lo más importante, y espero que hayan aprendido esta valiosa lección el día de hoy. Recuerden que a pesar de la pandemia podemos aprender. Y hoy aprendimos del Ecuador a inicios del siglo XXI. Chao, chicos.